Pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el video del tema multiplicación y división de números con signo, dando continuidad pues a los temas que hemos estado viendo dentro del salón de clases, ¿verdad? Bueno, pues como ven, la quincena pasada estuvimos repasando y haciendo muchos ejercicios donde aplicábamos las reglas de los signos para sumar y para restar números con signo. En ellas sí es bien importante qué signo tiene, pero también es importante cuál es más grande, cuál tiene signo positivo, cuál tiene signo negativo, cuál es más grande, cuál es más chico, ¿sí? En valor absoluto. Ya también hemos tratado cuál es el valor absoluto de un número. Para la multiplicación y la división de números con signo, aquí ya no nos va a importar el valor absoluto, ya única y sencillamente qué signo tiene, si es positivo, si es negativo. Ejemplo, mira, vamos a hablar primeramente de la multiplicación y esto lo venimos haciendo desde la primaria. Si yo multiplico dos números positivos, pues los multiplico 9 por 7, 63 y el resultado sigue siendo positivo, ¿verdad? El segundo ejemplo es qué pasa cuando yo quiero multiplicar un número positivo por uno negativo. Como uno es positivo y el otro negativo, el resultado va a ser negativo. Cuando uno sea positivo y el otro negativo, sea uno de cada signo, el resultado va a ser negativo. Y los voy a multiplicar igual. 8 por 6, 48. El resultado de esta multiplicación es menos 48. Se aplica esa misma regla aquí porque voy a tener uno negativo y uno positivo, o sea, uno de cada signo, ¿sí? También negativo por positivo en la regla de los signos negativo. 7 por 4, resultado 28. ¿Qué pasa cuando yo multiplico dos números negativos? Cuando yo multiplico dos números negativos, el resultado va a ser positivo. Entonces, este resultado va a ser positivo y los voy a multiplicar. 8 por 3, 24 y el resultado es positivo. Estas reglas de la multiplicación se resumen en dos sencillas. Mira, si los números que yo quiero multiplicar tienen el mismo signo, que sería el inciso A y el inciso D, los dos tienen el mismo signo porque los dos son positivos, los dos tienen el mismo signo porque los dos son negativos, en esos casos el resultado siempre va a ser positivo. ¿Y qué pasa cuando los números que quiero multiplicar tienen signos diferentes, que son el inciso o el ejemplo B y el ejemplo C? Cuando los números que voy a multiplicar tienen signos diferentes, pues el resultado siempre va a ser negativo, ¿sí? Estas mismas reglas se aplican si con lo que yo voy a operar son con fracciones. Lógicamente aquí vamos a recordar que para multiplicar fracciones, la multiplicación se hace de manera directa, numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Qué pasa si yo voy a multiplicar dos fracciones donde las dos fracciones son positivas? Pues el resultado va a seguir siendo positivo. 3 por 4, 12 y abajo 5 por 9, 45. Ese será el resultado final. Nada más recordarte que aquí 12/45 la puedo simplificar, puedo encontrar una fracción equivalente más simple porque el 12 y el 45 tienen tercia. ¿Cuánto es la tercia de 12? Pues es 4. ¿Y cuánto es la tercia de 45? Es 15. Y este será el resultado más simple. Siempre es importante que cuando operamos con fracciones, tratar de encontrar el resultado más simple cuando así se pueda. ¿Qué pasa si lo que yo quiero multiplicar es una fracción positiva y una fracción negativa? Pues aquí está el ejemplo, el resultado va a ser negativo. Entonces aquí la fracción que me resulte va a ser negativa y aplico numerador por numerador, 6 por 1, 6 y 9 por 4, 36. En este caso, pues el 6 y el 36, los dos tienen sexta, o algunos le empezarían sacando mitad y mitad, pues directamente se ve claro que tienen sexta los dos. ¿Cuánto es? La sexta de 6 va a seguir siendo negativo, va a ser 1, y la sexta de 36 pues va a ser 6. Quiere decir que menos 6/36 es equivalente a menos un sexto, representan lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo que yo voy a multiplicar es uno negativo y uno positivo? ¿Qué me da el resultado? Negativo. Aquí tengo el ejemplo y aplico la regla para multiplicar fracciones. 2 por 5, 10 y abajo 7 por 8, 56.
Aquí tanto el 10 como el 56 tienen mitad, pues le sacamos la mitad a los dos. El resultado va a seguir siendo negativo. Mitad de 10 son 5 y mitad de 56, 28. Y ahí ya no se puede simplificar más. Eso será la fracción más simple. ¿Y qué pasa cuando lo que yo quiero multiplicar son dos fracciones negativas? Pues negativo por negativo, el resultado es positivo. Entonces aquí la fracción que me resulte va a ser positiva. 2 por 1, 2. Y abajo 9 por 4, 36. Tanto el 2 como el 36 tienen mitad. Mitad de 2, 1. Y mitad de 36, 18. Quiere decir que 2/36 es equivalente a un 18avo, ¿sí? En muchos libros te vas a encontrar con esta tablita, pues resumida así. Positivo por positivo, el resultado es positivo. Positivo por negativo, el resultado es negativo. Negativo por positivo, el resultado es negativo. Y negativo por negativo, resultado positivo, ¿sí? Esta tablita la vas a encontrar en muchos libros de esta manera, ¿sí? ¿Qué sucede con la división? Fíjate que la división en la regla de los signos es muy parecida, por no decir que es básicamente la misma que la multiplicación. Si yo divido números que tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Y si divido números que tienen signos diferentes, pues el resultado va a ser negativo. Lógicamente ahora voy a dividir, ¿verdad? Como en el inciso A o en el ejemplo A para dividir, mira. ¿Qué pasa si yo divido dos positivos? Pues el resultado va a seguir siendo positivo. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 28? Pues cabe 7 veces y ese resultado va a ser positivo. ¿Qué pasa si lo que yo voy a dividir es uno positivo entre uno negativo? O sea, uno de cada signo. Pues ya vimos que cuando es uno de cada signo el resultado va a ser negativo. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 36? Pues cabe 6 veces. ¿Qué pasa cuando lo que yo quiero dividir es uno negativo entre uno positivo? Pues también el resultado ahí va a ser negativo. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 50? Cabe 5 veces. Y por último, ¿qué pasa cuando yo quiero dividir dos números negativos? Negativo entre negativo, el resultado es positivo. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 45? Pues cabe 5 veces. Ya lo sabes que cuando yo quiero expresar un número positivo, pues no se le pone nada. Y cuando yo quiero expresar un número negativo, ahí sí, de antemano se le tiene que anteponer el signo de menos. Entonces, esta regla para dividir también se resume. Si los dos números que yo voy a dividir tienen el mismo signo, que son el ejemplo A y el ejemplo D, el resultado va a ser positivo. Si los dos números que yo voy a dividir tienen signos diferentes, signos contrarios, el resultado es negativo. Sucede lo mismo con las fracciones. Lógicamente aquí tengo que aplicar la regla para dividir fracciones, pero la regla de los signos es básicamente lo mismo. Si yo divido dos fracciones positivas, pues el resultado va a ser positivo. Recordarte que la regla para multiplicar fracciones es multiplicar cruzado, aplicando la regla de la pelotita o numerador por denominador. 5 por 5, 25, ese rebota y ese 25 va a ir arriba. Y 9 por 2, 18, ese rebota y ese va a ir abajo, ¿sí? El resultado de esta división son 25/18. Como me resultó una fracción impropia, pues aquí saco enteros. ¿Cuántas veces cabe el 18 en el 25? Cabe una vez y me sobran 7/18, ¿verdad? Ese será el resultado final. Pero aquí recalcar, si yo divido una fracción positiva entre otra positiva, la resultante va a ser también positiva. ¿Qué pasa si lo que yo voy a dividir son dos fracciones? La primera positiva y la segunda negativa. Pues el resultado va a ser negativo. Y también aplico pues la regla de la pelotita. 6 por 3, 18 va a ir arriba. Y 8 por 2, 16 abajo. Aquí también puedo primero sacarle la mitad, que me va a quedar menos 9/8. Y ya al final sacar el entero, menos un entero, y me sobraría 1/8. Ese será el resultado final, pero recalcar que ese resultado es negativo. ¿Qué sucede si lo que yo quiero dividir es una negativa entre una positiva? Pues el resultado también va a ser negativo. 4 por 3, 12, y 9 por 2, 18. Aquí les puedo sacar la mitad, ¿sí? Menos va a seguir siendo menos 6 novenos,
y le puedo sacar tercia. Tercia de 6 son 2 y tercia de 9 son 3. Y el resultado va a seguir siendo en cualquier forma positivas. Estas tres fracciones pues son equivalentes, representan lo mismo. Y el último ejemplo, ¿qué pasa si lo que yo quiero dividir son dos fracciones negativas? El resultado va a ser positivo, en ese caso negativo entre negativo, resultado positivo, ¿verdad? 2 por 3, 6 y 5 por 1, 5. Y aquí es una fracción impropia, sacamos el entero. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 6? Cabe una vez y me sobra un quinto, ¿verdad? Entonces, también en algunos libros vas a encontrar esta tablita muy parecida. Si yo divido uno positivo entre otro positivo, el resultado va a ser positivo. Si yo divido uno positivo entre uno negativo, resultado negativo. Si yo divido uno negativo entre uno positivo, resultado va a ser negativo. Y si yo divido uno negativo entre otro negativo, resultado positivo, ¿sí? Estas dos reglas muchos las resumen: signos iguales, positivos; signos diferentes, negativos. Bueno, pues hasta aquí el video de la multiplicación y la división. Esperemos les haya quedado claro y pues nos vemos en el próximo.